Pues aquí en la fortaleza Uzama estaba en el año 1930 la comandancia del Ejército Nacional. Ya era Ejército Nacional desde el año 1927, porque hasta el año 1927 se llamaba Policía Nacional Dominicana, que no es la policía esta de ahora. La policía de ahora que conocemos se fundó después que Trujillo subió al poder, unificando todas las policías municipales del país. Aquí estaba el ejército, la comandancia, y Trujillo era el comandante del ejército en el año 1930, a principios del año, nombrado por el presidente de la República, Horacio Vázquez. Después Trujillo participó en una maniobra de tipo político con los opositores a Horacio Vázquez para desplazarlo del poder, lo que hicieron a final de febrero. Un movimiento encabezado, cívico, militar, pero encabezado sobre todo por Rafael Estrella Ureña, que era nada más y nada menos uno de los funcionarios importantes del gobierno de Horacio Vázquez. Y al final hicieron una jugada política tal que Horacio Vázquez tuvo que irse del país, y el 16 de mayo se celebraron las elecciones con Trujillo como candidato a la presidencia de la República y Rafael Estrella Ureña como candidato vicepresidencial. Y en esas elecciones Trujillo se impuso, las ganó, porque se hacen muchas fábulas y muchos cuentos sobre cómo Trujillo ascendió al poder, pero realmente Trujillo ascendió al poder con el apoyo de los políticos y de los partidos de oposición, que a través de él quisieron obtener ventajas, pero al final quien las obtuvo fue Trujillo y sus seguidores más fieles, los trujillistas. Una vez Trujillo es presidente de la República, reestructuró los mandos militares, ya él es el presidente. El presidente en este país, no importa el gobierno, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y la jefatura del ejército continuó ahí. Con el paso del tiempo, bueno, ya el país se fue desarrollando, los institutos militares, el ejército de tierra, después se creó un ejército del aire. En la medida en que la aviación se desarrolló, el ejército tenía una rama aérea que después se convirtió a finales de los años 40 en aviación militar norteamericana, aviación militar dominicana. En el año 1965, dando el salto, Francisco Alberto Camaño Deñó, hijo de un compañero de Trujillo desde cuando se fundó la Guardia Nacional que crearon los americanos en la intervención del 16 al 24, hijo de Fausto Camaño, que ya era general al final de la dictadura de Trujillo. Ese joven, 32 años, 33, en ese lugar que vimos, la fortaleza Uzama, ya al final de la guerra y de los acuerdos de paz que se firmaron, ahí pronunció un discurso frente a una multitud, un discurso muy famoso. En toda esta zona se combatió mucho en el año 1965 y principalmente se combatió los días 15 y 16 de junio, cuando los soldados norteamericanos trataron de tomar el control de toda esta zona. Se combatió mucho, hubo muchos muertos, mucho bombardeo, tiro de monteo. Esta zona tiene la particularidad de que, como fue donde se instauró la ciudad colonial original en el año 1505, etcétera, durante los decenios y los siglos que siguieron, aquí era que residía la población, porque a la derecha está el río Sama, y ahí era que atracaban los barcos. El transporte y la comunicación con el exterior era marítimo. Esta es la iglesia de Santa Bárbara, que fue restaurada. Esta era una de las parroquias principales, Santa Bárbara del Mar, de los marineros. Entonces, aquí todavía existen, y muchos se conservan bien,
los conductos, los canales, los túneles subterráneos donde una persona puede caminar sin chocar con el techo y anchos, por donde estaba el acueducto de Santo Domingo. Claro, ya eso no es acueducto, se conserva como un monumento. Y en el año 1965, los soldados Rangers, las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos, se metieron, porque ellos tenían plano de todo esto por debajo, y le pusieron dinamita a toda esta zona hasta la catedral para hacerle explotar. Hay un documento, Power Pact, del año 1965, que se refiere, menciona eso así de paso, muy ligeramente. Para mí es una especulación. El Papa Pablo VI, que pronunció varios mensajes con relación a la intervención del 1965 y la situación que vivía el país, que conocía la República Dominicana no porque había venido aquí, pero hubo una ocasión que estuvo a punto de venir a un congreso eucarístico mariano, a un congreso mariano internacional y mariológico, y que conocía a los diplomáticos dominicanos. Y para mí que la presión en la intervención de la diplomacia vaticana, aparte de que la revolución constitucionalista concitó la simpatía de muchos pueblos y gobiernos del mundo, entre ellos del de Francia, del presidente de Francia, que era Charles de Gaulle, un héroe de la Segunda Guerra Mundial en la lucha contra el fascismo. Para mí que eso, Pablo VI, Charles de Gaulle y la opinión pública mundial impidieron que hicieran una barbaridad como esa. Porque si uno lee un libro que se llama Los 25 años de la guerra y otro que se llama Intervención en el Caribe, esos dos libros que fueron escritos por el general Bruce Palmer, que era el mayor general en ese momento, comandante de las tropas norteamericanas aquí. Él habla de que él podía tomar la ciudad constitucionalista, esta área, en horas, y no pudo, porque se enfrentaron a tiros. Mira, estas eran las murallas, o fueron las murallas que construyó Trujillo para proteger la fortaleza Osama. En los años 30, ya él era presidente, pero también no era simplemente por razones militares, que eran importantes las razones militares, sino también porque fue cuando se construyó el puerto de Santo Domingo. Esta avenida no existía. Fue cuando se hizo ya el puerto definitivo moderno de Santo Domingo, se dragó el río Sama y la entrada, y se construyó esta parte y la otra parte, la que está del otro lado del río.